Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, Javier? Abrimos nuestro espacio semanal con Eusko Ikaskuntza hoy para hablar de un tema de máxima actualidad, pero queremos remontarnos un poco en el tiempo para comprobar qué sabemos de las crisis y cómo han ido afectando, digamos, a nuestro desarrollo, ¿no?, histórico, ¿verdad, Juan? Eso es, porque crisis, todos sabemos que las ha habido siempre, evidentemente, pero digamos que en cada periodo histórico las crisis han sido distintas y sus consecuencias también han sido diferentes, ¿no? Y bueno, pues según la vieja teoría de los ciclos, al fin y al cabo, todos los periodos de prosperidad, como los que ha habido en los últimos años, se ven interrumpidos por abruptas crisis, después de las cuales vienen fases de bonanza. O por lo menos, vamos a ver si esto nos lo confirma nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Francisco Javier Izagoñola, que es doctor en Historia Económica y socio de Eusko Ikaskuntza. Señor Izagoñola, Egunon, buenos pues días. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es exactamente una crisis económica? La verdad es que los términos como crisis, depresión, recesión son términos que empiezan a acoplarse a la economía, y estoy citando a Galbraith, un economista norteamericano del siglo XX, a partir de 1907. A partir de esta fecha, el lenguaje, como otras muchas cosas ya lo habían hecho y otras lo harían más adelante, se pone al servicio de la economía. Y es a raíz de una crisis que hay a comienzos del siglo XX cuando la terminología va a introducir sobre todo el término crisis, que es un término que va a sustituir al término pánico, que es algo muy relacionado con las crisis. Parece que crisis era más suave que pánico y viene a ser la ruptura del equilibrio entre producción y consumo. Eso es lo que es una crisis y se caracteriza por hundimiento de la demanda, quiebras y paro. Buenos días, profesor Izagoñola. Buenos días, Aguirre. Yo no sé si la crisis actual, que es propia de una sociedad industrializada, con un alto nivel de consumo, se parece mucho algo a aquellas crisis que podían haber en tiempos de nuestros bisabuelos, en las sociedades rurales, ¿no?, o por lo menos en tiempos anteriores a la Revolución Industrial. ¿Cómo eran aquellas crisis del antiguo régimen? Sí, en las crisis del antiguo régimen, bueno, primero hay que tener en cuenta que el antiguo régimen basaba la mayor parte de la generación de riqueza en la tierra, en el sector primario, agricultura, ganadería. Es curioso que el término, por ejemplo, en lengua vasca, rico, es aberatza. Aberatza, que viene de abere, ganado. Luego aberatza y rico y ganadero eran sinónimos, ¿no? Entonces aquellas crisis eran las llamadas crisis de subsistencias, que venían generadas pues por años de malas cosechas, normalmente por consecuencias de una mala climatología, ¿no?, demasiada lluvia, demasiado poca, etcétera, etcétera. Y esas crisis lo que hacían es la subida del precio de los alimentos, algo absolutamente básico, en concreto del pan, y eso contraía todos los otros aspectos económicos como las manufacturas o el comercio. La gente se gastaba, si podía, en alimentarse, si podía. El pan era el equivalente a la energía de ahora, casi, ¿no? Exactamente, el pan era el factor fundamental para sobrevivir las personas. Pero si no me equivoco, profesor, yo he oído que a veces había crisis por ausencia o de grano, por malas cosechas, etcétera, pero a veces también por acaparamiento. El acaparamiento provocaba crisis, ¿verdad? Claro, los privilegiados del antiguo régimen, y hablando de los privilegiados evidentemente nos estamos refiriendo a la nobleza y al clero, acaparaban. Tengamos en cuenta que ellos controlaban más del 90% de la producción del grano, ¿no?, de algo tan básico como esto. Y esta gente pues lo acaparaba, no lo sacaba a mercado todo en los años de bonanza, lo sacaba luego en los años de escasez, siempre a precios altos. Por supuesto que ha habido un acaparamiento y por supuesto que ha habido una especulación desde tiempos remotos. ¿Cómo eran esas revueltas campesinas? ¿Cómo terminaban? ¿Cómo se solucionaban, tan comunes que fueron en la Europa medieval? Sí, pues se solucionaban por vía expeditiva. Evidentemente los privilegiados pues sofocaban las revueltas en más o menos tiempo, lo que les costaba, y asunto concluido. Fue una constante en la historia medieval de Europa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Las revueltas todos estos movimientos sociales que se les llama, pues son consecuencia clara de la vida tan deprimida que tenía esta gente, sobre todo a raíz de las carestías, ¿no? Carestías que muchas veces luego debilitaban a la población y se veía esta mucho más mermada por las pestes, las epidemias que hacían presa fácil de ella, ¿no? Y estoy acordándome la más famosa quizás de 1348, la peste negra, ¿no?, que se llevó por delante a 1/3 de la población europea. Y luego entramos en el siglo XIX, empieza la industrialización y ya la crisis cambia totalmente de
no sé si de sentido, porque igual también era una crisis de subsistencia, pero sí de forma, desde luego. Sí, bueno, a lo largo del siglo XIX se van a solapar muchas veces las crisis. Se van a solapar en el sentido de que se mantienen o inician la crisis de subsistencia, depende de zonas, y se solapan con las llamadas, las mal, pero correctamente llamadas crisis de superproducción, que son las crisis del sistema industrial capitalista, y son muy distintas, son las que nosotros conocemos, desgraciadamente. O sea, crisis financieras existen ya desde el siglo XIX. Sí, claro. Y crisis de superproducción es una cosa que yo nunca entiendo muy bien. ¿Cómo puede haber crisis de superproducción en un mundo donde hay una cantidad de gente que no tiene las necesidades básicas sin cubrir? ¿Eso cómo puede ser? Pues, mire usted, las mal, pero correctamente llamadas crisis de superproducción, hace referencia a que se satura un mercado. Ese mercado está saturado, hemos comprado de todo y por lo tanto ya no hay una escala de ventas que dé lugar a esa espiral de crecimiento continuo que es el ideal del sistema industrial capitalista. Ahora bien, yo me pregunto, pero en realidad, ¿qué mercado se satura? Porque evidentemente en nuestros días que estamos viviendo esta crisis, todo el mundo está hablando de ella, etcétera, etcétera, claro que está saturado el mercado del primer mundo, digamos, pero es evidente que el mercado africano no está saturado, es evidente que el mercado latinoamericano no está saturado, es evidente que gran parte del mercado asiático no está saturado. ¿Qué ocurre? Pues que el mayor problema que tiene en estos momentos el mundo pues es un problema de un reparto enormemente injusto. Se tiende mucho a comparar esta crisis con la depresión de 1929, ya nos ha dicho que entonces ahora quizás más de términos depresión que de crisis. Sí. ¿Ha sido la única crisis importante que ha sufrido el sistema industrial capitalista que conocemos nosotros en el que nos movemos? Sin duda la crisis del 29 ha sido la crisis por excelencia. Es una crisis que se carga al sistema industrial capitalista. Es la crisis en la que aparece el término depresión para sustituir al de crisis, que es una fase del ciclo económico en la que las posibilidades de ganancia alcanzan su nivel mínimo. Y luego técnicamente es eso, técnicamente depresión. Sí, eso es una fase en el ciclo económico en que las posibilidades de ganancia alcanzan el nivel mínimo. ¿Qué pasa? Pues que bajan los precios, por lo tanto bajan los beneficios, a pesar de todo hay malas ventas y una gran escasez tanto en los mercados de trabajo como en el mercado de capital. De todos modos, ha habido otras crisis, ¿verdad?, importantes de esta. Las consecuencias de la del 29 hablamos después, pero antes del 29 hubo crisis también en el sistema. Bueno, a lo largo del siglo XIX hemos comentado que hay crisis en que se solapan muchas veces las de subsistencias y las de superproducción, las vamos a llamar así porque es correcto. ¿La finisecular? Hay una crisis finisecular en los 90, 1893, 94, 97, por ahí. Hay una fuerte crisis. También depende de zonas, se solapan las de subsistencias y la de superproducción. Coincide con una plaga de los viñedos que se arrastraba anteriormente, etcétera. Pero ya es una crisis importante, la crisis finisecular es muy importante, 1890 y pico. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa depresión del 29? Porque de hecho estuvo a punto de llevarse por delante el sistema capitalista, pero no se lo llevó. Bueno, las consecuencias, en primer lugar, va a haber una intervención estatal en la economía, algo que se opone al ideal de Adam Smith, ¿no? El liberalismo económico, que dice que el Estado solo debe actuar para garantizar la libertad de la actividad económica, que solo debe limitarse a eso. Entonces es cuando el Estado va a intervenir. Eso es importante. Es más, en las crisis hay una demanda de intervención del Estado por parte de los particulares. Es curioso porque parece que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas, ¿no? Pero otras consecuencias muy importantes de la crisis del 29 es la crisis de la democracia. El año 29 entra a raíz de la crisis del 29, que se va a prolongar en todos los años 30. Hay una crisis de los sistemas democráticos. ¿Por qué? Pues porque los sistemas democráticos la gente ve que son incapaces de salir realmente de la crisis. ¿Y qué ocurre? Que los que sí salen de la crisis o les afecta poco o no les afecta incluso van a ser los regímenes totalitarios nazifascistas y el régimen totalitario del comunismo de Stalin en Rusia, que acrecientan enormemente su crecimiento. Entonces, claro, hay una crisis del sistema democrático. La gente dice, bueno, es que este sistema no nos está llevando adelante en la crisis.
Y la consecuencia directa va a ser nada menos que la Segunda Guerra Mundial, que por cierto es cuando a raíz de la Segunda Guerra Mundial por fin se superan los niveles de producción anteriores al 29, no hasta la Segunda Guerra Mundial. De modo que es una crisis que se prolongó casi 30 años, vamos. Bueno, es una crisis que se va a prolongar hasta la Guerra Mundial. Y bueno, los que tenemos ya más de 40 años recordamos la crisis de los 70, evidentemente, que la asociamos al primer encarecimiento fuerte de los productos energéticos, ¿verdad? Sí. La crisis del petróleo, etcétera. ¿Qué otros efectos tuvo, además? Bueno, en concreto, la crisis económica del 73 fue una crisis muy fuerte, la mal llamada crisis del petróleo, la guerra de Yom Kippur, todo esto que supuso un encarecimiento de las energías. Pero en realidad esta crisis deriva también de una saturación de los mercados, de los crecimientos de los años 50 y 60 en espiral. Los mercados estaban saturados. Si encima están saturados, se encarece el producto, que hay un encarecimiento de la energía terrible a partir del encarecimiento del petróleo, se encarece el resto de las energías. Para España fue especialmente dificultosa. Es curioso que los dos grandes procesos modernizadores en España del siglo XX son sin duda la Segunda República y la transición a la actual democracia, han venido lastrados por las dos peores crisis del siglo XX. La del 29, la Segunda República, y la del 73, que lastra toda la transición y los años primeros del sistema democrático actual, ¿no? Entonces, para España fue especialmente cruda esta crisis, porque la economía derivaba del sistema franquista, que había montado una economía del desarrollismo, de un gran crecimiento, pero con bases muy débiles. Y más especialmente, si cabe, dura para Euskadi. Porque por el tipo de industria que había en Euskadi. Es muy dañada. Y llegamos a la crisis de 2009, a la actual, que empieza siendo una crisis financiera, que luego tiene un efecto rebote pues en el sector servicios, el negocio inmobiliario, después industrial, ahora estamos viendo en el consumo. ¿Siempre han tenido este esquema? ¿Han empezado así? ¿O esto es algo propio de nuestro tiempo? No, la crisis del 29, yo me remito a ella porque es que es la crisis con mayúsculas, ¿no? La crisis del 29 viene anunciada ya para el año 27-28, viene anunciada por un problema de saturación y de fallos en el montaje especulativo que se había montado con la construcción en Florida. O sea, que hemos cometido el mismo error que el 29. La verdad es que es un poco desolador, sí, ¿no? No sé, yo no sé si es tanto un error como un proceso, ¿no? Me llama a mí la atención en esta crisis, y desde luego lo que no podemos es meternos, sin menos un historiador agorero, ¿no? Pues porque no viene al caso, a algunos les gusta hacerlo, pero no ni se debe ni se puede ser agorero, ¿no? Ni ver el futuro, ni cualificar el futuro, ¿no? Pero es curioso que hay un término que para mí es absolutamente clave, el detonante de esta crisis, y que no se emplea, así como se emplean muchos términos y hay un afán por salir de la crisis, que es el término especulación. La especulación para mí ha hecho los mayores desastres provocando las crisis económicas. La teoría de los ciclos que citaba al comienzo es cierta, se confirma, o es un cierto determinismo también un poco una fórmula a la que nos agarramos. Es decir, que los ciclos, que la historia progresa en ciclos de crecimiento que se ven interrumpidos por sucesivas crisis, nueva salida al ciclo de crecimiento, etcétera. ¿Este esquema es real? Mire usted, realmente los ciclos vienen citados por algo tan antiguo como la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento de los cristianos, ¿no? Que habla de los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas, ¿no? Evidentemente estaban haciendo referencia a una crisis, yo pienso que no. Es más, está muy de moda hablar de ciclos, de crisis, ciclo largo, ciclo corto. Bueno, incluso ha habido gente que se ha especializado en análisis de ciclos y hacen un poco vaticinios de cara al futuro, ¿no? De los ciclos. Yo no me atrevería a asegurar que existan realmente esos ciclos. Hay unos periodos de tiempo, efectivamente se cometen errores y vienen los cracks, ¿no? Después de una especulación brutal, lo que ocurre es que cuando el mercado se frena, se cae en picado, o lo mismo que la especulación sube enormemente, luego la caída es apoteósica, es muy rápida.
Entonces, yo no me atrevería. Sí hay periodos de tiempo, ¿no? Pero tanto como ciclos que parece que están determinados, no me atrevería. Ya has dicho cuáles fueron las consecuencias político-sociales de la crisis del 29. Sí. Hombre, el mundo ha cambiado bastante desde entonces, sí, pero también se están encendiendo ahora algunas alarmas sobre posibles estallidos sociales, ¿no? Y de hecho estamos viendo algunos episodios aislados, pero ya con cierta frecuencia, pues de racismo, por ejemplo, ¿no? Claro. O de proteccionismo exacerbado, claro, ¿no? Claro. En los periodos de crisis económicas la solidaridad desaparece. Desaparece. ¿Cómo desaparece? Bueno, pues incluso los gobiernos librecambistas, que son todos el sistema industrial capitalista, hacen, y posiblemente lo tengan que hacer, una política proteccionista. ¿Qué ocurre? Que en los periodos de expansión se recibe la inmigración. ¿Por qué? Pues porque es necesaria la inmigración. Además es curioso, ¿no? Primero viene un crecimiento demográfico y al amparo del crecimiento demográfico viene el crecimiento económico, ¿no? Al revés, como parece a primera vista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se crean los mecanismos de defensa. La sociedad, nosotros, los ciudadanos, creamos mecanismos de defensa y vemos con recelo al de fuera en estos momentos. La crisis de 29, todos esos años 30 dificultó la salida de Alemania de gente que debía largarse de los nazis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se recibía gente, joder. Claro. Pues ahí lo vamos a dejar con estas explicaciones muy interesantes sobre la historia de las crisis económicas con Francisco Javier Iza Goñola, doctor en Historia Económica y socio de Eusko Ikaskuntza. Eskerrik asko. Sí. Gracias, Juan. Digamos que crisis sí, pero pánico no, como nos ha dicho el profesor. Pánico no, y además, bueno, aunque no era muy partidario de la teoría de los ciclos, preferimos agarrarnos efectivamente, a eso. Efectivamente, sí. Un abrazo muy fuerte. Agur. Las 11:52.